Hola, bienvenido a un programa más de Razones de la Democracia. El día de hoy analizaremos los componentes de la cultura de la legalidad y también la manera histórica y jurídica como se ha conformado el constitucionalismo democrático. Por ello los invito a que a continuación hagamos un viaje imaginario por las teorías y la historia de la ciencia jurídica. Y para abordar este fascinante mundo en torno a la legalidad, veamos en primer lugar en qué cosa consiste el concepto de ley. La ley, del latín lex legis, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. De acuerdo con el profesor y juez constitucional italiano Gustavo Zagrebelsky en su obra Derecho dúctil, Ley, Derechos y Justicia, la ley tiene dos dimensiones. Una está representada por su dimensión subjetiva, que indica la facultad de actuar en base a una norma, y la otra está representada por su dimensión objetiva, que designa un complejo de reglas del comportamiento que son de carácter consuetudinario. Los romanos consideraban que la ley es aquello que el pueblo ordena y establece, y esto era así porque la ley era una fuente especial del derecho romano que consistía en una deliberación que tenía un contenido normativo, adoptado por el pueblo reunido en los comitia, que eran asambleas populares que integraban a todos los ciudadanos, conocidos con el nombre de cives, y se distinguía de los concilia plebis, que eran reuniones integradas solo por plebeyos a propuesta de un magistrado y con la confirmación del Senado. De esta manera, las normas jurídicas son prescripciones de alcance universal para toda la sociedad en su conjunto y por lo tanto son generales, y en ellas el sujeto de la acción es el individuo, porque establece obligaciones respecto al destinatario y órdenes respecto a la acción. Son normas afirmativas por su alcance general y también son normas negativas porque establecen prohibiciones. Son categóricas cuando establecen que una cierta acción debe ser cumplida y son hipotéticas cuando establecen que una cierta acción debe ser cumplida si se verifican ciertas condiciones. El ordenamiento jurídico es un sistema de normas cuya ejecución está garantizada por una sanción externa e institucionalizada. De esta manera, el derecho representa un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en las ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte del poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento jurídico, y para que éste sea eficaz y eficiente, debe constituir también una norma superior sobre la cual no existe norma alguna. Así llegamos al concepto de jerarquía de la ley. Aunque las leyes son escritas, nunca deben permanecer inmutables. Aristóteles. Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos. Cicerón. El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos. Platón. Oh legislador, no me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes. Pitágoras de Samos. Justicia es el hábito de dar a cada quien lo suyo. Ulpiano. Las leyes son telarañas que atraviesan las moscas más grandes, mientras que las pequeñas permanecen atrapadas. Honoré Balzac. Es más fácil hacer leyes que gobernar. León Tolstoy. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. John Locke.
Justicia sin misericordia es crueldad. Santo Tomás de Aquino. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. El Talmud. Ante las armas callan las leyes. Cicerón. Las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias. Montesquieu. De esta manera, el principio de legalidad significa también primacía de la ley en cuanto norma suprema por sobre cualquier otra autoridad. Expresa una sumisión generalizada al sistema jurídico y representa además un mecanismo de seguridad y de garantía de funcionamiento ordenado del sistema de reproducción del derecho en su conjunto. De acuerdo con el filósofo del derecho Hans Kelsen, en su obra Teoría General de las Normas, la ley designa una reglamentación y significa que algo debe ser o suceder. Aquello que se manda o prescribe es, en primer término, un determinado comportamiento humano. Es el deber de ser o la norma en cuanto a prescripción o mandato. El principio de legalidad actúa como elemento de estructuración sistemática del orden jurídico en su conjunto y exige no solo determinados criterios o principios en su configuración, sino también el diseño y aplicación de los instrumentos necesarios para hacerlos valer. Por lo tanto, el principio de legalidad permite distinguir el buen gobierno del mal gobierno, así como el poder del derecho del poder de hecho. En suma, permite diferenciar un régimen democrático de otro régimen autoritario. Tenemos así la supremacía constitucional como un principio del derecho democrático que postula que la constitución de un país se encuentra jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerado como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico y político en su conjunto. Y en este esquema, la ley se ubica como el centro del sistema político, de modo que todos los demás poderes del Estado, y muy especialmente la administración pública, se sitúan respecto de ella en un plano de estricta subordinación. Aquí, la ley se presenta como un instrumento fundamental para ordenar la actuación de los poderes públicos, pero también, y esto es muy importante, los derechos de los ciudadanos, que la ley se encarga de delimitar y articular para hacer posible su efectivo disfrute y desarrollo en la sociedad. El ejercicio efectivo de los derechos del ciudadano solo es posible en un Estado de derecho, por lo que resulta necesaria una reflexión sobre el principio de legalidad. Y aquí es donde se hace necesario definir los significados de la cultura de la legalidad. De esta manera, la cultura de la legalidad tiene dos significados. El primero, como un conjunto de recursos, reglas o pautas de comportamiento social, y el segundo, como un mecanismo de autorregulación individual. La cultura de la legalidad es importante para los procesos civilizatorios, caracterizados por la creación de ciudadanía y el triunfo de la modernidad sobre la tradición. En las sociedades de nuestro tiempo, la cultura de la legalidad define las formas de la actuación democrática. Dicho de otra forma, de aquellas formas de acción de los ciudadanos que se relacionan con la legitimidad de los sistemas políticos. Por ello, resulta necesario reforzar la cultura del respeto a la ley para construir un nuevo pacto con la ciudadanía. Es un aspecto importante de la cultura de la legalidad la necesidad de una absoluta independencia de los jueces y magistrados respecto del poder político. Ser imparcial consiste en valorar el conflicto en términos de principios generales que se aceptan independientemente de la situación en particular, sin permitir
que las preferencias o prejuicios personales influyan en las decisiones. Para salvaguardar los derechos de la parte más débil y garantizar la igualdad, es necesario asumir el principio de imparcialidad, porque el de neutralidad anula la justicia. Los jueces pueden equivocarse, no hay duda alguna, pero el efecto de un control constitucional de índole procedimental también consiste en promover aquellas condiciones y valores que favorecen la progresividad democrática de los derechos humanos. En este sentido, el filósofo del derecho y experto en derecho constitucional, el profesor estadounidense Ronald Dworkin, en su obra El Imperio de la Justicia, que además lleva por subtítulo De las decisiones e interpretaciones de los jueces, considera que 1. Los jueces deben formular y entender mejor los conceptos clave con los que se expresa la ética pública predominante, porque si debemos argumentar frente a valores en pugna y no solo con respecto a hechos, predicciones o interpretaciones formales, no queda más que decidir argumentativamente por alguno de los valores contrapuestos. Nuestros jueces deben y pueden, con sensatez y seriedad, asumir la amplia gama de temas relativos a los derechos humanos, pero no con el propósito de reducir o simplificar las controversias, sino para hacerlas más respetables e ilustradas, aumentando su legitimidad. Por ello es que requerimos de un poder judicial seriamente comprometido con los valores democráticos. Solo una legalidad transparente y efectiva puede ayudar a revertir las injusticias sociales que son producidas por una legalidad débil y fragmentada. La ilegalidad, en consecuencia, debe ser combatida con un tipo de cultura de la legalidad, es decir, de cultura ciudadana que tenga como presupuesto fundamental la educación en la democracia y el crecimiento de la comunidad política sobre la base de los valores que caracterizan al Estado laico dentro de un orden democrático. Por ello, resulta fundamental el desarrollo de una conciencia ética de la política que permite establecer una correcta relación entre los ciudadanos y las instituciones. Solo una política de la legalidad reforzará el equilibrio de poderes representado por el sometimiento de todos los actores políticos y sociales a la ley y por la rigurosa autonomía del Poder Judicial. Porque la justicia, como reclamo de legalidad, también proyecta una de las razones de la democracia. La intransigencia por la legalidad es hoy un reclamo de la sociedad que la autoridad debe recoger si quiere contar con el consenso de los ciudadanos. Y para ver esto en detalle, iniciaremos con los principios de legalidad y legitimidad. La legalidad es la condición o la situación de lo que constituyen los actos legales. Es por lo tanto la cualidad de lo legal. Como dice el profesor Gregorio Rojas en su obra Filosofía del Derecho, la justicia general o legal es propia de la ordenación al bien común, de tal manera que su igualdad consiste en la adecuación entre lo dispuesto por la norma y la conducta del individuo. Se llama legal precisamente porque es conducente respecto al fin último del bien común a través de las leyes. La legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley y su jurisdicción y no por la voluntad de las personas. Lo primero es reafirmar que la cultura de la legalidad es el fundamento del moderno Estado de Derecho, porque en cualquier sistema político democrático, el denominado principio de legalidad representa la norma fundamental para el reconocimiento del Estado constitucional de derecho. El principio de legalidad expresa una sumisión general al sistema jurídico y representa también un mecanismo de seguridad y garantía de funcionamiento del ordenamiento del sistema de reproducción del derecho. El principio de legalidad
actúa como un elemento de estructuración sistemática del orden jurídico, que exige no solo determinados criterios o principios que lo configuren, sino también, y esto es muy relevante, los instrumentos para hacerlos valer. Es lo que el sociólogo de la modernidad, Max Weber, denomina en su célebre conferencia La política como vocación, la coerción efectiva por parte de un poder legítimo y racional. Por lo tanto, el principio de legalidad nos permite distinguir de un lado el buen gobierno del mal gobierno, porque todo gobierno que se aleja de la ley es tiránico, y del otro, distinguir entre el poder del derecho y el poder de hecho, es decir, entre el poder que requiere del consenso y el poder que aplasta al disenso. La cultura de la legalidad no se refiere solamente al comportamiento político de los miembros de una colectividad, sino a su adhesión o apego al conjunto de instituciones y normas que la integran. Dicho de otra forma, representa la aceptación consensuada por parte de la sociedad de las leyes escritas y aprobadas por sus integrantes. Se ha demostrado que el respeto a la legalidad no es espontáneo, sino que tiene su origen en la herencia cultural de las sociedades, lo que nos remonta nuevamente al proceso civilizatorio que recorren todas las sociedades. Y para entender la cultura de la legalidad, es importante establecer los efectos que tiene sobre las conductas individuales y colectivas. Por lo tanto, requerimos analizar brevemente al concepto de legitimidad, que representa una percepción simbólica sobre la preferencia de un sistema en relación con otro, y también un principio sin el cual la democracia no funciona. Veamos esto en detalle. Sobre este punto conviene precisar que la política democrática tiene dos dimensiones, una de forma o de legalidad y se refiere al cumplimiento estricto de la ley, y otra de fondo o de legitimidad íntimamente vinculada con las normas e instituciones que hacen posible el desarrollo continuo de la democracia. El principio de legalidad considera que la ley es la expresión de la voluntad general y por lo tanto el acto a través del cual la comunidad nacional ejerce su poder de determinación autónoma. En el Estado constitucional de derecho, la ley es la expresión de la voluntad general, según la cual no existe autoridad alguna que sea superior a la ley, estableciendo los límites y los fundamentos de cualquier autoridad democrática. Solo en nombre de la ley puede exigirse obediencia, de tal manera que la legitimidad es también una expresión de la legalidad. La idea misma de ley proviene de una larga tradición doctrinal que ofrece los motivos por los cuales es preferible el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los individuos. Esta idea, expresada desde el principio por los escritores antiguos, se vincula con el ejercicio del poder mediante normas generales y abstractas, y en este sentido, bajo el principio de que la ley es igual para todos. La cultura de la legalidad exige que la sociedad conozca las principales normas y leyes y que además exista la voluntad de asumirlas y respetarlas. Debe existir también un gobierno organizado, capaz de controlar y estructurar legalmente a la comunidad, incluso con sanciones por cualquier violación a la ley a través del monopolio legítimo de la fuerza. En este sentido, el gran filósofo alemán Immanuel Kant, en su obra Metafísica de las Costumbres, considera que la construcción de la ley debe basarse en categorías racionales y formales de valor universal y sin contenidos concretos. Deben ser normas que se proyectan desde la razón pura, es decir, desde el ámbito del conocimiento y de la razón práctica, que es representativa del imperativo categórico y del referente ético universal de la libertad. Kant
buscaba establecer las bases necesarias para el desarrollo de un derecho público, distinto del derecho privado o del tuyo y el mío, típico del estado de naturaleza. Postulaba un derecho público que ofreciera la seguridad de la vigencia efectiva de la ley. Y derivado de estas concepciones, desde siempre se ha considerado como un requisito indispensable para la consolidación de los sistemas democráticos la presencia de una conducta ciudadana conforme al derecho. La cultura de la legalidad permite arraigar en la sociedad el apego a las leyes para que los individuos las acepten y tomen como suyas para convertirlas en criterios de orientación de su actuar cotidiano y en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la equidad de las personas. De esta manera, los principios de legitimidad y legalidad son dos requisitos del poder democrático. Uno indica la titularidad del poder, mientras que el otro se refiere al ejercicio del poder. Cuando se exige que un poder sea legítimo, se pide que quien lo detenta tenga un justo título para poseerlo. Cuando se invoca la legalidad, se reclama que el poder sea ejercido en base a leyes establecidas. Donde el poderoso invoca la legitimidad, los ciudadanos invocamos la legalidad. Que el poder sea legítimo interesa al soberano, pero que el poder sea legal interesa al pueblo. Es la distinción entre la legitimidad del título y la legalidad del ejercicio. Para el ciudadano, la legitimidad es el fundamento de su deber de obediencia, en tanto que la legalidad es la garantía de respeto a sus derechos fundamentales. El poder encuentra su legitimidad no en el hecho de estar autorizado por la norma suprema, sino en el hecho de ser efectivamente obedecido. Dicho de otra manera, la característica particular del poder del Estado, y especialmente del Estado democrático, consiste en que su legitimidad depende de su eficacia y efectividad para aplicar la ley y para mantener el Estado de Derecho. Diversos politólogos, juristas y sociólogos han afirmado que existe crisis de gobernabilidad cuando se presenta una pérdida del consenso, y no hay mejor modo de demostrar el consenso que la obediencia continua y efectivamente concedida. Sin este consenso, ninguna forma de Estado tendría la posibilidad de condicionar las conductas sociales. Y este encuadramiento social y cultural deriva del Estado de Derecho. Analicémoslo en detalle. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Los dones que previenen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Khalil Gibran. La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de obedecer las leyes y costumbres de su país. René Descartes. Un estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo. Sófocles. Las malas leyes hallarán siempre y contribuirán a formar hombres peores que ellas encargados de ejecutarlas. Concepción Arenal. Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Francisco de Quevedo. Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Una misma ley para el león y para el buey es opresión. William Blake. La ley está hecha exclusivamente para la explotación de aquellos que no la entienden o para quienes la brutal necesidad no permite respetarla. Bertolt Brecht. Casi todos los crímenes que castiga la ley se deben al hambre. René de Chateaubriand. No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto en moral. Jacques de Lacretelle. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Epicteto de Frigia. Hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. Napoleón.
La justicia te proporcionará paz y también trabajos. Ramón Llull. El Estado constitucional de derecho solo existe cuando tiene por fundamento una activa cultura de la legalidad. Tan importante es el Estado de Derecho que el jurista y sociólogo argentino Roberto Gargarella, cuando ha formulado la hipótesis de lo que denomina la última carta, ha planteado también el derecho de resistencia que tienen los ciudadanos en situaciones de alienación legal. El desarrollo de una cultura política laica y apegada a la legalidad representa una condición para el desarrollo de la democracia en dos sentidos. De un lado, la cultura política democrática lleva a la consecución y al goce cada vez más amplio de prerrogativas para el ciudadano. Y del otro, la cultura de la legalidad conduce a la preservación de las mismas, es decir, a la construcción social del orden democrático. La ley es la expresión de la voluntad general y por lo tanto el acto a través del cual la comunidad nacional ejerce su poder de determinación autónoma. La ley como expresión de la voluntad general establece que no existe autoridad alguna superior a la de la ley. Y es la ley la que establece los límites y los fundamentos para cualquier autoridad democrática. Solamente en nombre de la ley puede exigirse obediencia, de tal manera que la legitimidad es correspondientemente una expresión de la legalidad. Sin una robusta cultura de la legalidad, el Estado de Derecho se deteriora y esto no lo podemos permitir. Y para entender mejor la expresión de la cultura de la legalidad, conviene analizar qué cosa es el constitucionalismo y cómo se articula con la división de poderes. Al respecto hay que mencionar que la Constitución representa la estructura de una comunidad políticamente organizada, es decir, representa el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan. De esta manera, como sostiene el profesor Luigi Ferrajoli en su obra Constitucionalismo más allá del Estado, actualmente asistimos a un proceso deconstituyente del derecho y de los sistemas políticos, por lo que la Constitución es inmanente a cualquier sociedad. Afirma que frente a la idea dominante en el debate contemporáneo de que las leyes pueden ser modificadas a placer por el poder político, es necesaria una respuesta radical, racional y practicable, consistente en la expansión del paradigma constitucional a todos los poderes, públicos y privados, en garantía de todos los derechos de libertad y sociales y a todos los niveles, el estatal, pero también el supranacional. Por ello, es posible sostener que el constitucionalismo representa, en efecto, una doctrina jurídica y una doctrina política, según la cual los estados deben ser fieles a sus constituciones, debido a que las reglas que provee son todo lo que puede proteger a los ciudadanos de las decisiones arbitrarias del poder. De esta manera, el constitucionalismo se presenta contemporáneamente como una teoría jurídica y como una teoría política. Como una teoría jurídica, el constitucionalismo aparece en la base de una particular forma de gobierno que se rige por un conjunto de leyes objetivas y por la supremacía de la racionalidad del derecho sobre el poder de los gobernantes. Por otro lado, como una teoría política, el constitucionalismo se inspira en la defensa y el ejercicio de los derechos individuales
de los ciudadanos, colocando al Estado en la condición de no poderlos violar y limitando sus atribuciones a través de la división de poderes. El constitucionalismo, por lo tanto, se refiere a aquella reflexión que se pregunta sobre los principios jurídicos básicos que permiten a una constitución asegurar a la sociedad, sin importar las diferentes condiciones históricas imperantes, el mejor orden político. Y para analizar el constitucionalismo y la división de poderes que implica, es necesario despejar la pregunta acerca de qué es lo antiguo y qué es lo moderno en el pensamiento político cuando se estudia a la Constitución. La Constitución representa la estructura de una comunidad política organizada, es decir, el orden necesario que deriva de la designación de un poder soberano y de los órganos que lo ejercitan. De esta manera, la Constitución es característica de cualquier sociedad. Es posible sostener que el constitucionalismo representa en efecto una doctrina jurídica y política según la cual los estados deben ser fieles a sus constituciones debido a que las reglas que provee son todo lo que puede proteger a los ciudadanos de las decisiones arbitrarias del poder. Las revoluciones inglesa, americana y francesa permitieron el nacimiento del constitucionalismo moderno, el cual integra en su corpus doctrinal una gran herencia del mundo antiguo. La relación entre poder espiritual y poder terrenal, que corresponde a la contraposición entre titularidad y ejercicio del poder durante el medioevo y los grandes absolutismos, se transfirió al constitucionalismo moderno como la contraposición permanente entre el poder político de los ciudadanos en cuanto personas libres y las distintas formas de poder despótico y opresor. Estas ideas clásicas influyeron de manera decisiva en el pensamiento político contemporáneo a través de los conceptos republicanismo, división de poderes, constitucionalismo y democracia. Sin embargo, la más antigua, persistente y duradera de las características del constitucionalismo es aquella que ya era al principio, y es decir, la limitación del gobierno en virtud del derecho. La democracia constitucional moderna encuentra importantes puntos de referencia en el constitucionalismo inglés y americano, según los cuales los derechos individuales no pueden estar en las manos de los representantes y no pueden ser modificados. No obstante, la herencia en común que comparten, existen grandes diferencias entre la Revolución Inglesa, la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa. En las dos primeras, la instauración de un orden político estable se realizó sobre la base de constituciones escritas, que eran, de alguna manera, la traducción efectiva de la voluntad general. Por su parte, la aportación de la Revolución Francesa al constitucionalismo moderno se localiza en la teorización del campo de la separación de poderes y los límites del Estado. Quizá por estas razones sobre el constitucionalismo no existe una definición unívoca de una vez y para siempre, ya que su riqueza teórica y su complejidad histórica indican los grandes dilemas dentro de los cuales se ha desarrollado la reflexión sobre las constituciones políticas. En esta perspectiva aparece el importantísimo estudio del jurista Harold Berman en su obra La tradición jurídica de Occidente, cuando sostiene que el constitucionalismo es principalmente una invención de la época moderna referida a la doctrina norteamericana de la supremacía de la Constitución escrita sobre las leyes aplicadas. La importancia de reflexionar sobre el constitucionalismo y la división de poderes en el actual momento radica en que se ha desarrollado un desencanto por los modelos constitucionales existentes, calificados por muchos autores como no acordes a los tiempos que corren,
Y este desencanto se acompaña de un fervor por la ingeniería constitucional y los procesos de reforma del Estado que caracterizan nuestro tiempo. La imagen de un cambio constitucional que se adecúe a la era de la globalización económica, política y cultural que se observa por doquier resulta muy atractiva, por lo que para analizar el futuro de la Constitución debemos primero partir de la pregunta ¿de dónde viene? Para poder concluir hacia dónde va el constitucionalismo, distinguiendo aquello que caracteriza lo antiguo en relación con lo moderno en una larga tradición del pensamiento político. Y aunque el constitucionalismo es en esencia un fenómeno moderno, las doctrinas del constitucionalismo nacen a partir del pensamiento político griego, según el cual es preferible el gobierno de las leyes al gobierno de los individuos. Y grandes pensadores como Platón y Aristóteles, analizando tal contraposición, proponen también diferentes tipologías sobre las formas de gobierno. En el pensamiento clásico, la contraposición entre un poder de ciudadanos amantes de las leyes y los regímenes despóticos constituía la diferente identidad entre los individuos libres y aquellos que estaban sometidos a un poder tiránico y despótico. Pero sobre todo, el constitucionalismo nace de la experiencia jurídica de Roma en su período republicano. Marco Tulio Cicerón, en sus obras De República y De Legibus, logra condensar la experiencia jurídica romana, expresándola en su más alto nivel teórico. Para los romanos, la política representaba el aspecto jurídico de la ciudadanía, establecido por un código legal escrito y por lo tanto la interpretación jurídica se hizo altamente profesional en un contexto en el cual los aristócratas y los patricios monopolizaban el poder político en el Imperio Romano, apareciendo ya un orden jurídico orientado a evitar cualquier amenaza a la seguridad del Estado. El Senado representaba la res pública, mientras que el domus representaba la esfera de los espacios interiores y de la vida privada. Cuando el Senado consideraba que el Estado estaba en peligro, convocaba a los magistrados a través del Senatus Consultum Ultimum para que pusieran en práctica todas las acciones defensivas necesarias. Los enemigos del Estado se colocaban fuera de la ley y por lo tanto se suspendía su derecho a un juicio oficial. El concepto romano del imperium de un magistrado le permitía ejercer una influencia decisiva en la vida civil cotidiana. Por su parte, la coercitio de un magistrado podía ser injusta, pero nunca ilegal. El constitucionalismo antiguo se desarrolla durante el Imperio Romano, cuando la política mantiene su esfera sustancialmente autónoma. En efecto, la política se desarrolla de acuerdo con las leyes terrenas y no según preceptos divinos. Y el primer poderoso desafío a la autonomía de la política en cuanto a actividad y pensamiento inicia a desarrollarse con la decadencia de Roma imperial y con la expansión del cristianismo como religión de Estado. Esta situación constituye un ataque frontal a la autonomía de la política y representa un intento exitoso para someterla a los preceptos religiosos cristianos. Con el surgimiento del Estado y los cultos estatales, la religión se convirtió en un factor que proporcionaba legitimidad política, trasladando los códigos morales y normativos al espacio de la ley divina. Será, sin embargo, hasta el siglo XII cuando iniciará a desarrollarse la idea de una ley común como uno de los más importantes fundamentos del constitucionalismo, que implicaba ya desde entonces el principio de la responsabilidad política y el del control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes. La idea de una ley común se sintetizaba en un conjunto de derechos colectivos que no tenían origen en asambleas deliberativas de tipo parlamentario. Sin embargo, cuando se habla de common law,
o ley común durante el siglo XIII, ya se hace referencia a un cuerpo complejo de normas, derechos y leyes iguales para todos los individuos independientemente de su condición social y de que fueron aplicadas por las Cortes de Justicia de Londres a partir del reinado de Eduardo I durante los años del 1239 al 1307. Es justamente esta cultura jurídico-constitucional británica de inspiración normanda la que va a permitir establecer una línea de continuidad entre la Magna Carta de 1215 y el Bill of Rights de 1689. El sistema político constitucional representado por el absolutismo monárquico es abandonado por Inglaterra a partir de la Revolución de 1689, que dio vida al sistema parlamentario y a la monarquía constitucional. Y es así como nace en un contexto dominado por el absolutismo de las grandes dinastías europeas, el primer modelo de Estado moderno basado en los principios fundamentales de respeto irrestricto de las libertades civiles y de la ley escrita. Aquí el constitucionalismo aparece ya como un elemento moderno ordenador de las leyes sucesivas. El constitucionalismo permite el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos a partir del Bill of Rights de 1689 y de la garantía de la libertad de los individuos que fue establecida en el instrumento jurídico del Habeas Corpus de 1679. El pensamiento jurídico romano y la Common Law de inspiración nórdica representan con sus diferencias las dos grandes corrientes del pensamiento jurídico occidental que confluyen en el constitucionalismo. Y para entender esto veamos qué son los custodios de la Constitución. El constitucionalismo enfrenta una guerra en dos frentes, contra el Ejecutivo y contra el Legislativo. John Elster, la Constitución es el alma de los estados. Y Sócrates, la revolución es la guerra de la libertad en contra de sus enemigos. La Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y pacífica. Robespierre, la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden de tu propia casa, y la república perdurará. Gerald Ford. Respeto por la Constitución, porque se conoce la Constitución que se tiene, pero nunca se está seguro de la Constitución que se puede tener. Émile de Girardin. Las armas de fuego son las segundas en importancia, tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. George Washington. La ley suprema es el bien del pueblo. Cicerón. La vida política no puede hacerse sino donde hay libertad y donde impera una constitución. Leandro Alem. La constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. Patrick Henry. Una buena constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota. Thomas Macaulay. A la dimensión formal de la democracia, asegurada por la representación política, se ha añadido una dimensión sustancial consistente en las garantías establecidas constitucionalmente. Luigi Ferrajoli. La gran dicotomía que divide a las constituciones en lo que se refiere a la relación entre Estado e Iglesias es la que contrapone los estados laicos a los confesionales. Alfonso Ruiz Miguel. Las distintas manifestaciones o formas de entender el neoconstitucionalismo presentan un sustrato en común que es el modelo del Estado constitucional de derecho. Luis Prieto Sanchís. El tema de los custodios o guardianes de la Constitución representa el problema fundamental de la indisponibilidad y vigencia de los derechos. La división de poderes se presenta como un sistema de mutuos controles y en ese sentido 4
son los principales guardianes de la Constitución moderna. En primer lugar, los ciudadanos, quienes representan la base de cualquier control de las leyes en nuestras sociedades. En segundo lugar, el poder legislativo en cuanto órgano de representación y control. En tercer lugar, los jueces, quienes adquieren en la democracia constitucional un poder central. Y finalmente, en cuarto lugar, los intelectuales, quienes desempeñan una función relevante en materia de formación de la opinión pública. El constitucionalismo plantea la necesidad de limitar al Estado, estableciendo una serie de reglas para la convivencia social. La doctrina política del constitucionalismo moderno podría sintetizarse en la afirmación de que todo gobierno está limitado en sus poderes y que existe solo por el consenso de los gobernados. La división de poderes aparece como un componente genético del orden democrático. Constitucionalismo y democracia resultan, por lo tanto, necesarios para evitar los riesgos de degeneración y fracturas. Y en relación con el tipo de orden constitucional que debe caracterizar a una democracia en las sociedades modernas, el politólogo italiano Giovanni Sartori, en su obra Ingeniería Constitucional Comparada, una investigación de estructuras, incentivos y resultados, ha identificado dos tipos de constituciones, las liberales y las programáticas. Las constituciones liberales, nos dice, se limitan a enunciar los principios generales que orientan la acción política de una comunidad, mientras que por su parte las constituciones programáticas establecen metódicamente los caminos y procedimientos para lograr los fines políticos establecidos por la comunidad. El constitucionalismo moderno ha reconocido en modo definitivo los derechos de los individuos, así como el principio organizativo de los límites del poder. La doctrina clásica de la división de poderes sostenía que solo en el Estado de Derecho era posible evitar lo que muchos autores han denominado los riesgos evolutivos de la democracia o las promesas no mantenidas de la misma. Actualmente, el desafío que enfrenta la Constitución democrática se localiza en la dificultad que tiene para reaccionar frente a los enemigos internos que la misma democracia produce. El constitucionalismo contiene normas para la producción del derecho y reglas para el juego político que son el resultado no solo de una cultura jurídica, sino también de una cultura política que se sustenta en la laicidad, la cultura de la legalidad y en el Estado constitucional de derecho. Hemos llegado a la conclusión de las temáticas de la cultura de la legalidad y del constitucionalismo democrático. En Razones de la Democracia, pudimos analizar las condiciones necesarias y suficientes para el establecimiento del orden jurídico en las sociedades modernas, así como la evolución que el constitucionalismo ha experimentado desde la antigüedad hasta nuestros días. Analizamos la pertinencia de defender urgentemente a la ley y a la Constitución de sus enemigos, al tiempo que recordamos el significado que para los sistemas políticos tienen la legalidad y la legitimidad. En tal contexto, adquieren relevancia las siguientes preguntas respecto a la pertinencia de impulsar modificaciones constitucionales. En primer lugar, ¿es lícito que un partido que accede al poder pretenda modificar radicalmente la máxima norma solo por conveniencia electoral? En segundo lugar, ¿cuáles deben ser los límites para evitar fraudes a la Constitución? Y finalmente, ¿cómo podemos proteger a la democracia de la perversión legislativa que socava las reglas de convivencia social? Para responder estas y otras cuestiones del ordenamiento jurídico,
El profesor Richard Albert, en su obra Enmiendas Constitucionales, Hacer, Romper y Cambiar Constituciones, nos recuerda que en algunos países democráticos existen candados para dificultar los intentos de modificación constitucional, utilizando procedimientos codificados de enmienda que llevan a los líderes a estirar la Constitución más allá de sus límites, estableciendo precedentes para su incumplimiento. Mientras que en otros sistemas no democráticos, los titulares del poder buscan solidificar su ventaja, transformando la Constitución con la fuerza de sus mayorías temporales para crear ordenamientos jurídicos completamente nuevos a través de continuas reformas. Dependiendo de cómo se entiende el poder de enmienda y se defina bajo qué condiciones se puede reconocer su validez, las transformaciones constitucionales pueden ser incluso antidemocráticas, ilegítimas e ilegales. Ahora es el momento de defender el ordenamiento constitucional de sus enemigos, es decir, de quienes habiendo llegado al poder temporalmente buscan mantenerlo de modo definitivo. Por otro lado, también debemos recordar que vivimos un cambio de época caracterizado por las rupturas constituyentes. Un nuevo constitucionalismo surge con la creación de ordenamientos amplios en derechos y garantías que son realizados por asambleas constituyentes. Son construcciones jurídicas que derivan de la transformación del orden político y que implican un pronunciado componente aspiracional, orientado sobre todo a la inclusión de los sujetos que han sido excluidos de la democracia. Estas rupturas constituyentes derivan de transformaciones institucionales y del reclamo para ampliar los derechos. Así sucedió en 1776, cuando Estados Unidos de Norteamérica declaró su independencia, adoptando su constitución en 1787, y también con la Revolución Francesa, que acabó con el viejo régimen en 1789 para proclamar su nueva constitución en 1793. Más recientemente ocurrió con la transición española, iniciada en 1975 con el final de la dictadura de Francisco Franco y que ratificó su nueva constitución democrática a través del referéndum en 1978. En América Latina, las rupturas constituyentes inician en Colombia con su Constitución de los Derechos Humanos en 1991, en Venezuela con la adopción de la Constitución de 1999, siendo la primera en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Le siguió la Constitución de Ecuador en el 2008 para proteger los derechos y que adoptó uno de los ordenamientos más extensos del mundo. Y finalmente, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009. Las tendencias comunes de estas rupturas constituyentes, antiguas y modernas, han sido siempre la ampliación y protección de los derechos individuales y colectivos. Por ello, reflexionar sobre las relaciones políticas que no representan la voluntad popular y no responden a los cambios sociales se ha convertido en una urgencia para los demócratas de izquierda. Analizando las causas que producen la caída de los regímenes democráticos, el politólogo español Juan Lins publicó La quiebra de las democracias, para expresar su preocupación sobre la fragilidad del orden político, agobiado por la falta de legitimidad, eficacia y efectividad de los gobiernos. Para defender a la democracia de los nuevos populismos, es necesario establecer las bases constitucionales de un poder destituyente como máxima expresión de la soberanía popular. Hablar de poder destituir significa centralizar el rol de los sujetos subalternos en los procesos políticos. La experiencia constituyente debe representar una fuerza de renovación política que permita cristalizar la democracia en la vida cotidiana y convertir su fuerza social en poder electoral.
Desde un punto de vista constitucional, esto es relevante, pues la emergencia de actores con capacidad electoral permite articular las instituciones políticas con la ciudadanía. Una constitución que suponga cambios al régimen debe pensarse no solo en su contenido y su forma, sino también en la conformación de una mayoría social que garantice la continuidad del sistema de derechos y libertades. La Constitución democrática debe brindar un panorama integral de los derechos que corresponden a todas las personas en base a los principios de libertad, democracia y solidaridad social, y sustentarse en una interpretación dinámica y evolutiva de los derechos humanos, bajo la consideración de que su ejercicio presupone un sistema constitucional que los contempla y que tal sistema no es inmutable, sino que, por el contrario, se encuentra en continua evolución. Tradicionalmente el derecho ha sido considerado inamovible, es decir, como un conjunto de normas orientadas a defender el orden establecido y el statu quo, con una visión rígida y estática de los derechos. Hoy, en el marco del Estado constitucional de derecho que necesitamos fortalecer, es posible usar al sistema jurídico para hacer efectivos los derechos humanos y para hacer avanzar a nuestra democracia, para convertirla en un sistema político y de gobierno de calidad, efectivo y eficiente, porque el derecho es también un instrumento de afirmación de la justicia. Y para tener un panorama más completo, en el próximo programa de Razones de la Democracia analizaremos la formación de la ciudadanía como un concepto de integración de la comunidad política, pero también como un conjunto de atributos, titularidades y garantías que corresponden al ciudadano. No te lo puedes perder.